Iglesia, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos al capítulo 24. La semana pasada celebramos el Día de la Resurrección y como el hermano Juan indicó, comenzó entonces un tiempo donde nosotros ahora encontramos a Jesús obrando entre sus discípulos, donde se encuentra a Jesús entonces él reuniendo sus discípulos, consolándolos, y donde eventualmente enviaría a ese otro consolador para entonces fomentar su iglesia. Hoy continuamos una serie de prédicas de la resurrección para que veamos entonces el contexto de todo lo que sucedió durante ese tiempo y ese día de la resurrección, esas semanas. Y vamos a continuar predicando el capítulo 24 por las próximas semanas. Y hoy vamos a mirar los versos del 8 al 12. Lucas, capítulo 24, versos del 8 al 12. Y la palabra de nuestro Dios dice: Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor, en esta mañana, danos fe para creer. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, el predicador Charles Spurgeon, que era el príncipe de los predicadores del siglo XVIII, él dijo durante uno de sus sermones lo siguiente. Dijo: cada otro crimen toca el territorio de Dios, pero la incredulidad tiene por propósito destruir su divinidad, reemplazar su veracidad, negar su bondad, blasfemar sus atributos y malignar su carácter. Por lo tanto, Dios de todas las cosas odia primero y principalmente la incredulidad, donde quiera que ésta esté. Y esas son palabras muy directas, palabras muy claras y son palabras bien ciertas. Iglesia, la incredulidad le dice a Dios: todo lo que tú dices, todo lo que tú haces no es cierto. La incredulidad le dice a Dios: Dios, tú mientes. Si lo que la fe es para la salvación, la incredulidad lo es para la condenación. Por eso cuando nosotros encontramos las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, en el verso 18, él dice: el que en él no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad, el no creer, es automáticamente condenación. Nosotros no nacimos salvos y perdimos la salvación. Nosotros ya nacimos condenados porque estábamos apartados de Jesús porque no creíamos en Jesús hasta que el Espíritu Santo iluminó nuestro pensar, tocó nuestro corazón y cambió nuestra voluntad para que nosotros entonces podamos creer en Jesús. Ahora, aunque la duda puede ser compatible con la fe, la incredulidad no lo es. Si la duda puede ser manejada buscando consejería, la duda puede ser manejada leyendo las Escrituras, orándole al Señor. La duda no deja de creerle al Señor, aunque cuestiona. Por ejemplo, nosotros sabemos de María. María tenía dudas cuando vino el ángel Gabriel a darle las noticias de que ella sería la madre del Hijo de Dios. Ella tenía ciertas dudas. Ella decía: pero si yo soy virgen, yo nunca he estado con hombre, esto es físicamente una imposibilidad. Entonces se torna el ángel y dice: explícamelo. Ángel, no entiendo. ¿Cómo puede ser esto? Y después que el ángel le explica, y después que el ángel le dice que sería hijo del Espíritu Santo,
Entonces, ¿qué es lo que ella dice? Hágase en mí según tu palabra. María ahora, habiendo recibido contestación a su pregunta, ¿ella qué hizo? Cayó dentro de la voluntad de Dios y permitió que Dios hiciera con ella lo que Dios tenía que hacer con ella. Interesante, hay otro ejemplo en el mismo evangelio que es de Zacarías, que el mismo ángel viene a darle más o menos la misma noticia. Zacarías, tú vas a tener un hijo. Pero, sin embargo, Zacarías, aunque él sabía cómo la cosa funcionaba, aunque Zacarías tenía esposa y llevaba muchos años casados, aunque a Zacarías le dice el ángel de Dios que ha contestado su oración, lo cual quiere decir que Zacarías había estado orándole al Señor por ese hijo, ¿qué es lo que sucede? Zacarías no cree. Por eso es que en Lucas capítulo 1, verso 20, viene el ángel y le dice a Zacarías, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Por lo tanto, vemos la diferencia entre María, que dudó, tenía preguntas, necesitaba más información, y Zacarías, uno que no creyó. Y en la historia de la resurrección nosotros vemos a los discípulos cayendo en el pecado de no creer. Y aquí nosotros encontramos unas lecciones bien importantes y quiero que hoy nos enfoquemos en dos lecciones, porque este pasaje nos enseña dos razones por las cuales los hombres no creen. ¿Por qué los hombres no creen en el Señor? La primera razón que nosotros vemos es porque la palabra de Dios es locura para el hombre. La palabra de Dios es locura para el hombre. Mira lo que dice el verso 9. Hablando de las mujeres, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían, ¿qué? Les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. A nosotros hablamos la semana pasada que las mujeres vinieron al sepulcro muy de temprano, aún todavía estaba oscuro cuando vinieron. Vinieron a la tumba y encontraron que la piedra había sido removida. Y ellas entonces se encontraron con dos ángeles que le estaban esperando para recordarle lo que Jesús había dicho. Y eso es lo que nosotros vemos en los versos 5 y al 7. Ellas vinieron y los ángeles le preguntan el verso 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estabais en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas vienen ahora, son acordadas, y el verso 8 nos enseña entonces que ellos, una vez se acuerdan, se dan a la tarea de llevar estas noticias a los 11, ¿verdad? Porque eran los discípulos menos Judas quien había cometido suicidio. Y dice también a otros, lo cual nos enseña que a Jesús le seguían más que sencillamente 12 discípulos. Habían muchos otros más. Ahora ellos, escuchando las noticias, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo reaccionaron? El verso 11 dice que les parecían las palabras de ellas locura. Locura. Cuando nosotros buscamos esa palabra, especialmente en su contexto, especialmente lo que significa en la Biblia, quiere decir que era un disparate, era algo sin sentido, era una tontería. De hecho, si buscamos otras traducciones de otras Biblias, esas son las palabras que se utilizan. Un disparate. El ver las palabras de ella como locura, entonces lo lleva a ello a la incredulidad. Ahora yo quiero que tú te pongas a pensar en algo. ¿Qué fue lo que ellas dijeron? ¿Cuáles fueron las palabras de ella? Las palabras de ella fue Jesús resucitó. Eso fue las noticias que ellas vinieron y le trajeron a ellos. Ahora podemos pensar que ellos tal vez no le creyeron porque vino de boca de mujeres y en ese entonces, en esa cultura, el testimonio de las mujeres no eran válidos. Ellas no podían ni testificar frente a una corte. No era confiable. Pero la pregunta que también nos tenemos que hacer es, ¿quién fue el que dijo esas palabras originalmente? ¿Fueron los ángeles?
¿Fueron las mujeres? No. Fue Cristo el Señor quien dijo esas palabras. Y la semana pasada yo cité por lo menos 10 pasajes en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo dijo esas palabras, que él tenía que pasar por tortura y que él moriría, pero que al tercer día él se levantaría de la muerte, que él resucitaría. Ahora, ¿no habían escuchado los discípulos a Jesús decirle estas palabras? Sí, muchas veces. Y nos tenemos que preguntar, ¿y por qué ellos no creen? ¿Por qué no creen? Y yo quiero que tú consideres, iglesia, que es una cosa el escuchar y es otra cosa el creer. Es una cosa el tú leer la palabra de Dios escrita y es otra cosa el tú creer. Es una cosa el apoyar a alguien y otra cosa es creerle a ese alguien. Muchas veces yo le digo a personas que tienen problemas con la palabra de Dios, digo, tú no puedes decirme a mí solamente que tú crees en Dios. Tú tienes que creerle a Dios. Y es importante que reconozcamos que hay una diferencia entre un ejercicio mental que nosotros hacemos, de la misma forma que yo creo en la electricidad y creo en la lluvia y creo en la luz, a yo decir que yo verdaderamente creo. Interesante es que no habían visto estos discípulos a Jesús levantar a la hija de Jairo de la muerte. ¿No habían visto estos discípulos a Jesús levantar al hijo de la viuda de Naín de la muerte? ¿No habían visto esos discípulos a Jesús levantar a Lázaro de la muerte cuando se paró frente a su tumba? Le dijo, Lázaro, sal afuera. Y Lázaro se levantó y salió afuera. ¿No habían visto ellos esto? ¿No habían visto ellos a Jesús ejercitar poder sobre la muerte? Pues seguro que sí. Y aquí hay una lección bien clara entonces para cada uno de nosotros. El creer no depende de los milagros. Y el creer no depende tampoco de los sentimientos. Porque sabemos que estos hombres vieron milagros. Sabemos que estos hombres tuvieron que haber experimentado sentimientos de alegría, de euforia, de motivación, de gozo tras los milagros que ellos vieron a Jesús hacer en medio de ellos mientras caminaban con Jesús. Pero ahora que la vista no ve y ahora que los sentimientos están distorsionados, las palabras de Jesús parecen locuras a ellos y no creen. Ahora esto nos tiene que llevar a nosotros a una pregunta bien importante. ¿Qué es el creer? ¿Qué es el creer? Y yo estudiando esta semana, pues llegué a esta conclusión y esta es mi definición de lo que es el creer. Creer es el confiar en lo que Dios ha dicho al punto que tú actúas de acuerdo a su voluntad. Te lo repito. Creer es confiar en lo que Dios ha dicho al punto que tú actúas ahora de acuerdo a su voluntad. Si Dios lo dice, entonces tú lo confías, entonces tú actúas conforme a esa confianza haciendo la voluntad de Dios. El hecho de que Dios lo dice es suficiente, no necesitas más evidencia. Por eso es interesante que en el gran capítulo de la fe, que es Hebreos 11, en el verso 3, el autor de Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es sencillamente por la fe que nosotros sabemos que Dios es el creador. Yo no necesito más evidencia. Pero si miramos el verso 6, entonces el autor dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Escuchaste eso? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es sencillamente a través de ese ejercicio de nosotros confiar en esa palabra y de entonces obrar conforme a esa palabra para entrar dentro de la voluntad de Dios que verdaderamente podemos decir que nosotros tenemos fe. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con las profesiones de fe bien rápidas, porque mucha gente puede decir que cree, que cree, que cree. Yo he ido a iglesias donde hacen llamados al altar en mi pasado,
donde yo he visto personas que todos los domingos pasan al frente y lloran y gritan y bailan y saltan y hacen cuanta cuestión, pero sus vidas siguen iguales y siguen condenados por su pecado, y por eso es que todas las semanas tienen que pasar al frente para sentir liberación, para sentir que se quitan un peso, cuando pueden quitarse el peso sencillamente creyendo en el Señor, creyendo en lo que Dios ha dicho, y entonces confiando en esas palabras, y entonces actuando y obrando conforme a las palabras que dicen que ellos confían. Eso es creer. No te olvides lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero la diferencia es que los demonios, aunque creen, aunque hacen un ejercicio mental y reconocen la presencia de Dios, ellos no confían en Dios y ellos no obran conforme a la voluntad de Dios. Ya tú ves la diferencia entre los demonios creyendo en Dios y lo que un cristiano debe de creer y cómo un cristiano debe de creer. El que dice que cree pero no confía en Jesús, siguiéndole y obedeciéndole, verdaderamente, iglesia, no cree. El que dice que cree pero no confía en Jesús, siguiéndole y obedeciéndole, no cree. Y ese es el problema que muchos tienen, que rehúsan creer porque ellos no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren dejar su vida atrás y tomar su cruz y seguirle, no quieren vivir dentro de la voluntad de Dios, por lo tanto, pelean tanto en seguir a Jesús y obedecer a Jesús que no pueden creer, porque no quieren que Dios cambie su vida, porque el que cree en el Señor será cambiado. El Señor le cambiará. Y en nuestra historia, los discípulos debieron haber confiado en la palabra de ellas, porque esas palabras las habían escuchado de Jesús. Aún más, ellos debieron ya haber estado en Galilea, porque allá fue donde Jesús dijo que se encontraría con ellas. Por lo tanto, no había necesidad de que ellos estuvieran donde estaban. Y no había necesidad de que ellos ni esperasen noticias. Por cuanto Jesús lo dijo, ellos debieron haber confiado y ellos debieron haber actuado conforme a esas palabras de Jesús. Y eso es el creer. Por lo tanto, lo primero que vemos es que la palabra de Dios es locura para el hombre. Y por eso es que el hombre no cree. Ahora, el segundo obstáculo para el hombre en no creer es que el hombre demanda pruebas. El hombre demanda pruebas. Y mira lo que dice el verso 12 de Lucas 24. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, el secreto de ese verso, de ese pasaje, es la palabra maravillado. ¿Sí? Porque si no entendemos lo que la palabra maravillado quiere decir, podemos malentender lo que el verso dice. La palabra maravillado quiere decir sorprendido. Quiere decir, estaba extrañado. En otras traducciones y en otros libros, los teólogos dicen esa palabra es escéptico. Quiere decir que verdaderamente él estaba sorprendido de que Jesús no estaba en esa tumba en ese momento. Y eso lo puso a él maravillado. No era que Pedro fue totalmente confiado de que Jesús había resucitado y fue sencillamente allá para confirmar lo que ya él sabía. No, es que él fue allá estando escéptico, estando extrañado y sorprendido de lo que había sucedido allá. Mira la historia paralela, ves conmigo a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 y mira el verso 1 conmigo. Yo creo que tú mires algo que la Biblia misma te dice a ti de la condición de Pedro, ese que fue allá corriendo y que estuvo maravillado de lo que había visto. En el verso 1 de Juan 20 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel el que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió de aprisa que Pedro, más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, lo interesante dice que Juan vio y por cuanto vio, entonces Juan creyó. Pero lo interesante es que este pasaje que reafirma lo que ellos estaban viendo no te dice que Pedro creyó. Pedro vino, Pedro se maravilló, pero la Biblia no te dice que Pedro creyó. Y de hecho, la única razón por la que Juan creyó fue porque él vio. Nosotros sabemos aún más porque si vamos a Marcos y vamos al capítulo 16 de Marcos, nosotros encontramos que en Marcos capítulo 16, al final en el verso 9, la Biblia dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Si seguimos leyendo, dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Asumimos que son los 2 discípulos yendo a Emaús. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Por lo tanto, si Jesús reprochó la incredulidad de 11, quiere decir que los 11 no creyeron. Aún Juan, el que vio, y dice la Biblia que creyó, la única razón por la que él vino y hizo algún acto de creer fue porque vio, porque buscó que evidencia, si tenía ahora algún tipo de evidencia frente a él. Pero Pedro, el que fue, encontró la tumba vacía y que fue maravillado, aún así, verdaderamente no creyó. Pedro estaba peleando con su fe, indagó, buscó entender lo que pasaba. Pedro estaba buscando pruebas. Por supuesto, nosotros sabemos de quién, de Tomás, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Tomás en Juan capítulo 20, verso 25? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás estaba aquí buscando pruebas. Los discípulos estaban buscando pruebas. Y por eso tuvieron que ser entonces regañados por Jesús por su incredulidad. Porque el hombre busca pruebas. Pero la fe no requiere pruebas. El creer no requiere prueba. El creer requiere confianza en Dios. Una confianza que te lleva entonces a confiar en lo que Dios ha dicho y te lleva entonces y te mueve a ti a tu obrar dentro de la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿has buscado tus pruebas para comprobar la palabra de Dios? ¿Has tú buscado pruebas para comprobar las promesas de Dios? ¿Necesitas evidencia para creer en la fidelidad de Dios? ¿Necesitas abundancia para creer en la provisión de Dios? ¿Necesitas una experiencia para tú creer en la presencia de Dios? Aunque Dios ya te ha dicho, donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Necesitas tú ver para creer en las obras de Dios? ¿Necesitas tú un milagro para creer en el poder de Dios? ¿Necesitas tú sentirte bien para entonces tú creer en el amor de Dios? ¿Necesitas entonces tú sentir alegría y euforia en tu corazón para tú entonces creer en el perdón de Dios? Yo te digo hoy que si tú necesitas prueba verdaderamente, no estás creyendo en Dios. Más bien estás creyendo en lo que Dios da. Estás creyendo más en la provisión que en Dios. Estás creyendo más en el sentimiento que en Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Tomás? Bienaventurados los que no vieron, Tomás, y creyeron. Esos son los felices. Esos son los bienaventurados. Interesante cuando nosotros vamos a Juan capítulo 17.
Nosotros encontramos en el verso 20 que Jesús está orando por sus discípulos y dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Estaba orando Jesús por ti y por mí. Estaba Jesús orando por todo aquellos que iban a ser parte de su iglesia. Y dice, también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por las experiencias. Creer en mí, ¿por qué? O no, por lo que ellos van a ver, por los milagros, ¿verdad? Por los sentimientos, no, los que van a creer en mí por las cosas grandes que van a suceder frente a ella. Eso no es lo que dice la palabra. Los que creerán en mí por la palabra de ellos, de esos primeros apóstoles y discípulos que vendrían y traerían el mensaje de salvación, el evangelio de vida. Por lo tanto, a Dios se cree por su palabra. Y para creerle a Dios, iglesia, no necesitamos prueba. Porque si necesitas prueba, entonces no crees. Si necesitas prueba, entonces no es fe. Ahora, interesante cómo es que Dios llama al pecador. Ves conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1. Porque ahí, después de haber visto que los discípulos pensaron que las palabras de las mujeres eran locura, y por eso no creyeron, después de nosotros ver aquí que Pedro estaba buscando pruebas, Pablo nos enseña en 1 Corintios cómo es que Dios llama al pecador. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 21, ahí la palabra de Dios dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿sí? Para los que verdaderamente creerán, para los que van a ser salvos, para los que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, a Dios no le interesa que tú seas sabio, porque tú no le puedes enseñar nada a Dios. La sabiduría tuya no va a impresionar a Dios. Si a Dios no le interesa el darte señales, porque Dios no tiene que impresionarte. Dios no tiene que venir a comprobarte, porque su palabra es suficiente. A Dios lo que le interesa es que tú creas en su palabra. Y para los llamados, la palabra es suficiente. Y para los llamados, Cristo es suficiente. Ahora, San Agustín, ese teólogo del siglo V de la iglesia, decía que María Magdalena fue la apóstol de los apóstoles, porque decía que fue por ella quien el Señor les llevó un mensaje a los apóstoles que les daría exhortación, les daría vida, y a través de ella fue quien el Señor predicó la resurrección por primera vez. ¿Verdad? Y yo no sé dónde se encuentra tu fe, o si tú has creído en el Señor Jesús del todo, no sé. Pero hay algo que sí yo te quiero decir en esta mañana, que tú tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú tendrás vida y la tendrás en abundancia. Y que si tú crees en el Señor Jesucristo, de tu interior correrán ríos de agua vida. Porque el Señor lo dijo y es suficiente. Cree, confiando que lo que Dios dice es verdad, no es locura. Cree y no busques evidencias innecesarias para tu salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cree confiando y siguiendo a Jesucristo en su misión a su voluntad, a su palabra. En santidad, cada día separándonos más del mundo, pero separándonos para Dios. Y en servicio a nuestro hermano, porque es así como le amamos. Dios no necesita tus obras y las mías.
pero nuestros hermanos sí las necesitan, nuestros prójimos sí las necesitan. Por lo tanto, cree siendo obediente al Señor. Y algo que yo quiero que tú veas en este mensaje. Las mujeres fueron al sepulcro aún estando todavía oscuro, bien de mañana ese domingo. Y las mujeres inmediatamente fueron a llevar esa noticia a los apóstoles. Por lo tanto, cuando ellas llegaron a ellos, todavía era bien de mañana, tempranito. Tal vez había acabado de salir el sol cuando ellas fueron. Porque el intercambio de ellas con los ángeles no tomó mucho, créeme. Ya la tumba estaba abierta, la tumba estaba vacía y lo que ellos le dijeron tomó no más de 30 a 45 segundos. Ellas llegaron a los apóstoles también bien de mañana. Pero por su incredulidad, ellos tuvieron que esperar para ver la gloria de Cristo. Ellos pudieron haberse encontrado con esa gloria, haber experimentado gozo, paz, haber experimentado una euforia. Ellos pudieron haber experimentado el fruto de su salvación y de saber que Cristo se había levantado como dijo. Pero por cuanto no creyeron, tuvieron que esperar. Y sabemos que aún Tomás tuvo que esperar 8 días para entonces el Señor presentársele y Tomás poder decir aquellas palabras, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, mi exhortación a ti es que no esperes. Porque en lo que tú buscas prueba, en lo que piensas que la palabra es locura, te estás perdiendo del gozo del Señor. Y estás viviendo en la oscuridad habiendo luz en el mundo. Y estás viviendo en la tormenta, aunque hubo uno que dijo, calla, enmudece. Y estás viviendo en el temor, aunque hay uno que dice, no temas, yo estoy contigo. Y yo soy tu galardón. No esperes. Cree en el Señor. Confía en el Señor. Obedece al Señor. Y comienza ahora mismito, en este momento, a disfrutarte de la fidelidad, del amor, de la bondad, de la gracia y del calor del Espíritu de Dios en ti. Ven a Jesús y cree en Jesús. Confía en lo que Dios ha dicho y camina y obra conforme a la voluntad de Dios. Los apóstoles estaban aquí vacilando entre la duda y la incredulidad. Y yo te ruego hoy que tú seas firme en tu fe en Jesús. Y no importa las circunstancias que tengas que atravesar, no importa el coronavirus, los problemas financieros, la pérdida de trabajo, la salud, aún la misma muerte. Confía en el Señor. Y estarás siempre en la gloria bendita de Dios y en su rica presencia. Cree en el Señor hoy. Bienaventurado el que creyó, aunque no vio. Amén. Vamos a orar. Oh Santo Dios, todavía hay muchos, Señor, en el mundo que no creen en ti. Tal vez ahora mismo están escuchando mi voz. Hay muchos, mi Dios, que por pensar que tu palabra es locura, mi Dios, no se rinden frente a ella. Tal vez hay otros, Señor, porque buscan evidencias y necesitan pruebas, Señor, no se rinden frente a ella. Tal vez aún más hay otros, Señor, que por no querer y no darse a cambiar su estilo de vida, su vida de pecado, mi Dios, por disfrutarse tanto en su pecado, mi Dios, están batallando contra ti. Pero yo te pido hoy, mi Dios, de que tú llames, de que tú abras ojos, de que tú toques corazones, oh Dios, de que tú salves, oh Señor, y añadas a tu iglesia aquellos que han de ser salvos, Señor. Que en tu soberanía, mi Dios, y en tu majestad, Señor, tú obres, Señor, conforme al designio de tu voluntad. Y tu palabra dice, oh Dios, que tú quieres que todos vengan al arrepentimiento, Señor, y que nadie se pierda. Yo te pido que obres hoy, mi Dios, y que salves hoy, Señor. Yo te pido en esta mañana que muevas corazones a creer
Y que tu palabra no sea locura, sino que sea, oh mi santo Dios, lámpara que alumbre sus caminos. Y que tu palabra no sea locura, mi Dios, sino que sea una delicia, mi Dios, y que en ella se medite de día y de noche, oh Padre Santo. Oh, que tu palabra, oh Señor, sea toda la sabiduría que necesitamos y esperamos y buscamos. Ayúdanos a creer en ti, confiando, Dios, que lo que tú has dicho es verdad. Y que lo que tú has dicho, Señor, es bueno para nosotros. Y llévanos a obrar conforme a tu voluntad. En Jesús yo te lo pido. Amén.